Quiero recordarle que durante esta semana que estamos comenzando vamos a tener un estudio muy interesante y estamos estudiando durante todo el trimestre este tema que lleva por título Peregrinando por el desierto. Y en esta nueva semana empezamos este tema que es la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Muy bien, este tema va a ser un tema muy interesante y ahora quiero que usted me acompañe a leer el texto que hemos de aprender durante esta semana, el cual se encuentra en el libro de Números capítulo 16. Ahí vamos a leer Números capítulo 16 y vamos a leer el verso número 2. Muy bien, ya lo tenemos, así dice: y Coré, Datán y Abiram se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación y de los del consejo, varones de renombre. Muy bien, con este pensamiento quiero invitarle a que vayamos a Dios en oración. Acompáñame a orar, aquí me voy a arrodillar, si a usted le es posible, también así hágalo. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos por permitirnos la vida, la salud. Queremos agradecer porque en su infinita misericordia nos permite encontrarnos una vez más para poder escudriñar su palabra. Queremos pedir que su bendición nos acompañe ahora que hemos de estudiar esta lección, que su buen espíritu pueda guiarnos. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a ver el resumen de lo que vamos a venir hablando en este párrafo del Espíritu Profecía, que es muy interesante, el cual nos dice así. Está en Patriarcas y Profetas, página 417. Las rebeliones anteriores no habían pasado de ser meros tumultos populares, nacidos de los impulsos repentinos del populacho excitado. Pero ahora, como resultado de un propósito obstinado en derrocar la autoridad de los jefes nombrados por Dios mismo, se tramó una conspiración de hondas raíces y grandes alcances. ¿Nos damos cuenta? En el pasado, recuerden que siempre leímos en la Biblia que la multitud mixta y las personas estaban ahí, pero ahora el deseo de quitar a lo que Dios había puesto allí se estaba haciendo más profundo. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Querían quitar a los que Dios había puesto en posiciones de autoridad. Sin embargo, estas conspiraciones tenían hondas raíces y alcances muy abarcantes. Muy bien, así que vamos a tratar de analizar esto, qué es lo que pasó, qué es lo que podemos aprender de esto, y quiero que entonces me acompañe para que vayamos a nuestra primera pregunta en nuestro apartado para el día de hoy, que lleva por título Una conspiración. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué conspiración se desarrolló entre los israelitas mientras estaban resentidos por la decisión del Señor de que debían deambular por el desierto durante 40 años? ¿Quiénes fueron los principales conspiradores? Muy bien, aquí viene la situación. Dios les dijo cuál era la sentencia. Iban a quedar en el desierto 40 años, pero no lo aceptaban. Muy bien. Entonces, al no aceptarlo, comenzaron a hacer una situación allí. Muy bien, una conspiración. Pero ¿quiénes fueron los principales? ¿Quiénes fueron los que comenzaron a instigar estas cosas? Pues bien, vamos a ir a la palabra de Dios para investigar esto. Acompáñenme a leer el siguiente párrafo que está en el libro de Números, capítulo 16, y ahí vamos a leer el verso del 1 hasta el verso 3. Mire cómo dice: Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán y Abiram, hijos de Eliab, Ión, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de Israel, príncipes de la congregación, miembros del consejo, varones de renombre. Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya, porque todos los de la congregación son santos y en medio de ellos está el Eterno. ¿Por qué os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? Muy bien, aquí tenemos una situación muy interesante. La palabra de Dios nos dice de estos personajes que se levantaron.
Muy bien. Fueron estos Coré, Datán, Abiram, y también estaba allí On. Y estos se levantaron y tomaron gente consigo. Según la palabra de Dios, son 250 varones, hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, todos ellos varones de renombre. Muy bien. Entonces, no era cualquier persona que se estaba levantando, eran varones de renombre, príncipes de Israel y eran parte del consejo. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Ellos se levantaron y comenzaron a conspirar contra los líderes que Dios había puesto en ese momento. Nos damos cuenta, es una cosa terrible. Pero esto vino a raíz de que ellos no querían aceptar la decisión de Dios y ahora estaban conspirando en contra de Moisés y en contra de Aarón. Muy bien, ¿estamos claros aquí? Pues vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Acompáñenme. Nuestra siguiente pregunta nos dice de la siguiente forma. ¿Qué prueba propuso Moisés a los conspiradores para demostrar el divino llamado? ¿Y por qué el pueblo se inclinaba a simpatizar con los rebeldes? Esto es, Moisés les dijo, bueno, vamos a poner una prueba. ¿Cuál fue esa prueba? ¿Y por qué el pueblo estaba más inclinado a ir con aquellos que se estaban rebelando contra lo que Dios había dicho? Vamos a ir a la palabra de Dios una vez más. Acompáñame a leer el párrafo que está en Números, capítulo 16, y ahora vamos a leer el verso 4 hasta el verso 7, y después vamos a leer el verso 16 hasta el verso 18. Muy bien, acompáñame a leer. Cuando los oyó Moisés, se echó sobre su rostro y dijo a Coré y a todo su séquito: mañana el Eterno mostrará quién es suyo y quién es santo, y lo hará llegar así. A quien él elija, lo acercará así. Haced esto: tomad los incensarios de Coré y de todo su séquito, y mañana poned en ellos fuego e incienso ante el Eterno. Y el varón a quien el Eterno elija, ese será santo. Vosotros, levitas, os habéis excedido. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, presentaos mañana ante el Eterno, tú y ellos y Aarón. Tomad cada uno su incensario, poned sumerio en ellos y llegad ante el Eterno, cada uno con su incensario. 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con sus incensarios. Y tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego e incienso y se pusieron a la entrada de la tienda de la reunión con Moisés y Aarón. ¿Nos damos cuenta? Pues él les propuso un asunto. Él les propuso que trajeran sus incensarios y que Dios iba a llamar así a quien él considerara santo. Muy bien. Y así que todos fueron 250 incensarios vinieron. Más Coré, Datán y Abiram. Muy bien. Ahora, ya sabemos lo que iba a pasar. Ellos iban a venir al otro día y Dios se iba a manifestar. Veamos lo que la pluma inspirada nos habla en relación a este asunto. Acompáñame a leer el siguiente párrafo. Esto está en Patriarcas y Profetas, página 419. Y dice así: a los que yerran y merecen reprensión, nada les agrada más que recibir simpatía y alabanza. Muy bien. Entonces, cuando una persona comete un error, ¿no?, y se necesita la reprensión, en lugar de querer la reprensión, realmente lo que quieren es simpatía y alabanza, según ese texto. Pero vamos a leer otro párrafo en la pluma inspirada y mire cómo nos dice. Esto está en Dones Espirituales, en el volumen 4, en la página 31. Y nos dice así: el pueblo pensaba que si Coré podía guiarlos y animarlos y hacerles reflexionar sobre sus actos justos, en vez de recordarles sus fracasos, tendrían un viaje más pacífico y próspero. Y sin duda, él los guiaría, no hacia atrás y hacia adelante en el desierto, sino a la tierra prometida. Expresaron que era Moisés quien les dijo que no podían entrar en la tierra y que el Señor no había dicho esto. ¿Se da cuenta? El pueblo ya había errado. El pueblo no quiso entrar a la tierra prometida. Después Dios les castigó. Después ellos se volvieron obstinados y quisieron ir a fuerza. Allá tuvieron que salir huyendo del enemigo. Y ahora
frente a esta situación, ellos comienzan a ver una conspiración, una rebelión. Muy bien. Y ahora el pueblo quería que le dijeran, mira, tú te has portado bien, has sido paciente. Eso es lo que el pueblo quería. Y Coré y sus amigos y todo el séquito de personas que iban con él, justamente estaban dispuestos a hacer eso. Muy bien. Y ellos comenzaron a razonar de esta forma. Dijeron, Dios no dijo que vayamos a vagar por el desierto. Dios no quiere eso para nosotros. Tal vez eso se lo inventó Moisés. Y ahora tenían esta situación muy complicada. Muy bien. Pero ya vemos lo que pasa. Cuando una persona comete un error, en lugar de querer la reprensión, quiere la alabanza, el elogio. Muy bien. Y esto no está correcto. Así que pensemos, meditemos en esto la próxima vez que cometamos un error. Es posible que Dios nos va a reprender. Y cuando nosotros aceptamos la reprensión, entonces avanzamos. Cuando no aceptamos la reprensión, nos quedamos en esa situación y nos mantenemos allí. Comenzamos a tener rebelión y conspiraciones en contra de Dios. Muy bien. Pero nuestro estudio ha concluido aquí. Así que quiero invitarle a que tengamos una oración y vamos a continuar. Muy bien. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos porque nos permite encontrarnos una vez más para poder estudiar su palabra. Hemos leído lo que ha pasado. Queremos pedir que su bendición nos ayude para que podamos entender las cosas que pasaron con el pueblo de Israel para no cometer los mismos errores. Ayúdenos para entender estas cosas y también compartirla con los demás. Bendiga a todos nuestros hermanos, nuestros amigos, las visitas que nos ven y todo aquello que ha escuchado su palabra. Pedimos que nos guarden el resto del día. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que le esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios le bendiga.